Listo. Ok. No, porque está con el del pasado. En parte, y les voy a enviar ya el corregido porque el PDF en teoría empezaba con terminaba con lo que vamos a ver ahorita. Entonces ya se desfasó un poquito. Denme chance de arreglárselos. Se los mando yo creo que hoy en la noche o mañana temprano ya. ¿Estamos? Ok, vamos a ver algo. Vamos a ver precisamente algo de esto ahorita. Y es el problema de la metáfora. ¿Alguien sabe qué es una metáfora? ¿Han oído ¿Se acuerdan de lo que vimos en la escuela de lo que era la metáfora? ¿Sí? Más o menos se acuerdan. Si no, no se preocupen, vamos a recordarlo. Es una figura de lenguaje en el cual una palabra o frase que literalmente denota un tipo de objeto o idea se utiliza en un lugar de otra, sugiriendo una semejanza, una analogía entre ellas. Es como, vamos a hablar con ejemplos prácticos. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Aquí está usando Jesucristo una metáfora. Ahora, ¿Jesús es una puerta? Pues no, ¿verdad? Jesús es Hijo de Dios, el verbo hecho carne, lo que ustedes traten de buscarle y aún así siguen siendo metáforas. Sabemos que es el Hijo de Dios, pero Jesús no es una puerta, ¿está claro? Pero se está usando para que solamente por ahí podamos llegar al Padre. Eso está claro, ¿ok? ¿Cuál es el problema de las metáforas? Que empezamos a tratar de ver metáforas por todos lados, como el ejemplo que acabamos de ver ese ratito, ¿se acuerdan? De buscarle dónde están 5, dónde están 12, dónde son 5,000 y bla, 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 bla. Tratamos de meter las cosas a fuerzas. Números donde no los hay, cosas donde no los hay y no es una metáfora. ¿Cuál es el problema de eso? Ahora, en el lenguaje de aquellos entonces, en todo lo que es el Medio Oriente, tenían era muy común dentro de la literatura usar este tipo de lenguaje. Las metáforas eran algo que se utilizaba. ¿Por qué? Porque eran cosas que quedaban muy claro. Había formas de decir cosas muy complejas con algo muy sencillo. Y es simplemente, acabamos de verlo con el versículo que acabamos de leer. No puedes pasar a otro lugar si no es por una puerta. Si solamente un lugar tiene acceso por una puerta, no hay manera de que entres por otro lado. Tienes que entrar solamente por ahí. Entonces Jesús diciendo, yo soy la puerta, habla de que no hay manera de darle la vuelta. O entras por medio de Jesucristo, podemos tener acceso al Padre, o no entramos. ¿Estamos? Es una metáfora que está bien utilizada. El problema es de que debemos de estudiarla bien. Si ustedes y nosotros empezáramos a analizar todo esto de una manera consciente, ¿cuántas religiones se caerían simplemente por el hecho de ese versículo? ¿Es una metáfora? Estamos de acuerdo. ¿Es real? Lo dijo únicamente Jesucristo, lo dijo. O sea, no hay más, no hay por dónde buscarle. ¿Cuántas religiones se caen solamente con este versículo? ¿Y cuántas religiones se han abierto conforme a no hacerle caso a este versículo? ¿Se dan cuenta? Un solo versículo. Nada más entendiendo que estamos hablando de una metáfora. Imagínense conforme a otras cosas más complicadas. Yo les dejé de tarea algo bien sencillo y que analizáramos de que si la Tierra fue creada en 7 días como tal, si ustedes creen que sí, si es real, ¿se acuerdan de su tarea? Por ahí varios me lo pusieron, varios no quisieron opinar, por ahí otros me lo dieron con una, pues, lógica muy buena y todo. Pero aquí lo importante es realmente, el día de la creación está hablando de los 7 días que conocemos nosotros. Y de nuevo les digo, la mayoría de ustedes, si no es que todos, me dijeron, y lo vamos a ver ahorita en las preguntas, que eran los tiempos de Dios. Y les pregunto directamente, y piénsenlo tantito, ¿dónde dice en la Biblia que hay tiempos de Dios? ¿En qué parte? Y que sean diferentes a los nuestros.
Porque habla de tiempos de Dios, pero nunca dice que sean diferentes a los nuestros. Y sé que algunos a lo mejor están pensando en el versículo que dice de Pedro de que un año son para Dios 1000 años y un día. ¿Sí me explico? Pero estamos viendo qué figura de lenguaje está usando Pedro ahí. ¿Verdad que no? Nada más lo empezamos a como que a tener por entendido, pero no lo analizamos realmente. Y el análisis de la escritura correctamente nos va a evitar tener todos estos problemas que acabamos de ver con un simple ejemplo de a que alguien trataba de interpretar algo muy poético, algo muy bonito, pero que no venía en la Biblia. Lo vamos a ver, no se preocupen. Los voy a dejar con la duda ahorita hasta el final en las preguntas y respuestas. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Muchas veces las figuras literarias no son tan obvias, a veces sí lo son, porque es imposible que Jesús sea una puerta. O sea, no hay manera de que podamos decir, no, no, pues sí lo es. Pero y en algunos otros casos. Y este es el problema entre lo que son los calvinianos y los luteranos. Un problema que tienen es con este tipo de figuras, con este tipo de representaciones literarias, donde para ponerse de acuerdo, híjole, hay muchos problemas. Últimamente yo he estado buscando mucho este tipo de cosas porque, como se imaginarán, han surgido bastantes dudas conforme a la reinterpretación y yo sabía que este momento iba a llegar en el de que las preguntas llevan a tener otro contexto y otro nivel, y más cuando estamos hablando de movimientos cristianos bastante fuertes. Y le pedí a Dios que me diera la sabiduría y simplemente la revelación para poder contestarlo, de no hacerlos más bolas, porque obviamente no todos poseemos la misma capacidad y yo no sé si estoy tan hábil para poder responder a ese tipo de preguntas. Y curiosamente la respuesta me la acaba de dar hace unas horas, de cómo poder compartir todo esto con ustedes. Así que van a tener primicia de lo que Dios me acaba de revelar hace unos momentos. Pero aquí lo importante es que nosotros estudiemos, porque lo dijo el pastor Isidro hace ratito. A mí el Espíritu me está diciendo algo. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente la interpretación, más allá de saber bien de figuras del lenguaje, las leyes de la hermenéutica y todo eso, el Espíritu de Dios es el que te tiene que dar la revelación. El conocimiento yo lo tengo, pero la revelación de Dios no la tenía. ¿Por qué? No lo sé. Voy a usar su frase, no era el tiempo de Dios para que yo lo supiera, ¿no? Pero llegó el momento en el que yo lo tenía en el que yo lo necesitaba, y ahora más o menos entiendo por qué. Eso es algo muy personal, a lo mejor luego se los cuento, pero Dios me trajo esa revelación. No fue que yo supiera mucho de la Biblia, no fue de que si yo soy luterano, calvinista, armeniano, todas esas cosas que les gusta a la gente inventarse. Simplemente fue porque soy un hijo de Dios y Dios me quiso revelar en ese momento esta situación. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? En cuanto al problema de la metáfora. ¿Por qué traen problemas? Ahora, hay un método clásico de interpretación bíblica, y quiero que leamos esto que está y que lo estoy poniendo en la pantalla. Dice, el método clásico, pues, de buscar el sentido literal de la escritura significó buscar un conocimiento de lo que estaba siendo comunicado por medio de diversas formas y figuras de lenguaje empleadas en la literatura bíblica. Y de aquí quiero resaltar varios puntos. Primero, el método clásico. ¿Cuál es el método clásico? Ya lo habíamos visto, de que el sentido literal era el que íbamos a estar estudiando. Sentido de literal. En cuanto a literal, no quiere decir de tal cual, sino conforme a lo que eran las reglas de gramática. ¿Se acuerdan del sentido literario? De buscarlo conforme a lo que las palabras decían, no buscarle más cosas como acabamos de ver el ejemplo de ese ratito, sino buscarlo como tal. ¿Qué significa cada palabra? Sin irnos a más. Ahora, buscar un conocimiento de lo que estaba siendo comunicado. ¿Por qué se nos quiere dar este conocimiento? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde se quiere llegar? Y ese es un punto bien claro. Volvemos a lo mismo desde el principio que les dije. Si Dios quisiera ser muy mala onda, un Dios tirano, todo nos lo hubiera dado en claves, en cosas que serían incomprensibles y solo los más doctos
más espirituales o lo que ustedes quieran, podrían llegar a tener el acceso a ese conocimiento. Y no es así. Dios lo trató de dar de una forma muy clara y precisa. Alguien en sus tareas me ponía, yo antes veía la Biblia como un libro místico, mágico, lo espiritualizaba. Y ese es un problema que nos pasó a muchos, que pensábamos que se tenía que leer casi casi flotando y en un estado zen y haciendo un ritual y prendiendo velas y todas las cosas que ya sabemos. Y no, la Biblia no es así. Sí requerimos ciertas cosas y a veces hay que hacer ciertos estudios adicionales para entender un poquito más, pero hasta ahí. La esencia básica de la Biblia siempre va a ser en el sentido literal, tal cual nos lo dicen las palabras. Hay errores de traducción, hay errores gramáticos y todo, sí, pero siempre el Espíritu de Dios es el que nos va a revelar las cosas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, continuemos con lo que está en la pantalla. Por medio de diversas formas de figura y el lenguaje. Y es aquí donde tenemos que empezar a tener ya cuidado. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Eso de que Jesús es la puerta. Esto es algo muy sencillo. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos encontrado metáforas a lo largo de la Biblia? Si nos pusiéramos a contar, serían muchísimas. Y algunas son respuesta a simplemente figuras del lenguaje de aquel entonces, en el que se usaba en el hebreo. Y en el hebreo se ocupaban muchas figuras que solamente correspondían con lo que era la literatura de aquel tiempo. Si no teníamos contexto de esa literatura, no podríamos saber realmente lo que significa. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo con lo que es la Santa Cena, porque también a veces parecería que la Santa Cena tiene cosas muy místicas y mágicas ocultas que le buscan mucha gente, pero no, es algo muy sencillo. El problema es de que dónde se dijo y cuándo se dijo. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y al final, empleadas en la literatura bíblica. Recordemos lo que vimos desde el principio de las clases. Es un compendio de libros, o sea, son varios libros juntos, escritas por diversos autores en diferentes épocas, en diferentes tiempos y en diferentes culturas. Si bien todo fue escrito bajo la cultura judía, estaban influenciados por lo que es la cultura de alrededor, de quién eran sus conquistados, en dónde estaban y qué estaba ocurriendo alrededor de ellos. Entonces, júntenle todos esos elementos y vamos a tratar de analizar un poquito más esto y va a adquirir más sentido. No es que Dios nos lo esté ocultando, simplemente vamos a tener mayor contexto y vamos a sacar mayor riqueza de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Este texto que les acabo de poner es básico y es la base de todo lo que vamos a hacer. Y es por eso que lo meto en esta sección de lo que son las metáforas. Porque estas figuras de lenguaje normalmente suelen traer confusiones, perdón, muy, muy grandes. ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver el método, perdón, que les decía, lo que era la cuadriga medieval. Esto suena muy extraño, suena algo rarísimo, pero es bien sencillo. Si ustedes ven lo que es una cuadriga, son simplemente 4 cosas. Ahora, algo claro, y creo que ya se los había mencionado, Lutero no fue el primero en enfatizar la importancia de buscar el sentido literal de la escritura. No fue el primero, pero sí es uno de los más grandes representantes. Fue el que se puede decir se atrevió a dar el paso. Como les comentaba anteriormente, Lutero no fue el iniciador realmente del movimiento de la Reforma. Quien inició la Reforma son otros personajes tiempos atrás. Ellos comenzaron en la época medieval empezaron a sacar ciertos destellos. De que los reformadores trataron y buscaron una fecha fue cuando Lutero fue y clavó sus 95 tesis en la iglesia de este lugar donde estaba todo el conocimiento y todo, donde se planteaban todas las quejas y todas las tesis que se habían. Simplemente dijeron, como él fue el que las clavó y tiene que ver con todo lo que nosotros estamos diciendo, vamos a tomar esa fecha como el inicio. Pero no fue. Pero
sí fue de los primeros en enfatizarlo, no fue de los que le buscó más la importancia de buscar el sentido literal a la escritura. Por lo que les acabo de decir, es simplemente lógica. Dios no quería, si no hubiera querido que fuera tan accesible para todos, entonces lo hubiera hecho en un idioma angelical, que solo bajo revelación se pudiera revelar, no sé, muchas cosas más que no vienen ni al caso, ¿no? Perdón, fue el que causó mayor impacto en el método predominante de la interpretación de su época, el cual seguía la llamada cuádriga. ¿Qué es esto de la cuádriga? Vamos a verlo. Dice, este método examinaba cada texto en busca de 4 significados. Y estos 4 significados son los siguientes: el literal, moral, alegórico, que es el significado simbólico, y el anagógico, que es el sentido espiritual que se le concede a la Biblia. Y vamos a ponerles especial atención a estos 4 puntos, porque aquí es donde vienen los problemas que tenemos de interpretación. De hecho, si nosotros metiéramos ahorita de esto del método de la cuádriga medieval, vamos a darnos cuenta por qué esta chica que puso este comentario que les ponía al principio hace este tipo de cosas. Y ahorita vamos al final de la clase a ver que ocupó este método o no, o quien lo sacó, de donde lo sacó, quizá se atrevió a hacer esto de la cuádriga medieval. ¿Ok? Vamos a analizar cada uno de ellos. Sentido literal. Ya lo hemos visto. ¿Qué es el sentido literal? Pues básicamente es que la escritura fue definida como el significado sencillo y evidente. Ese es el primer significado que deberíamos de tener. El más sencillo que estamos encontrando. No hay que buscarle más, no hay que verle más, no hay que analizar nada más lo que se está diciendo. ¿Ok? El siguiente, el sentido moral. Es aquel que enseñaba a los hombres cómo comportarse. Siempre debería de haber una enseñanza. Siempre debería algo que nos llevara a ser mejores personas. El sentido alegórico. El significado simbólico, esto recordémoslo, ¿no? Aquel que revelaba su contenido de la fe. Conforme a lo que es una palabra por medio de revelación, se tenía entendido de que la revelación tenía que tener también contenido de fe. No tendría que venir nada más así porque sí. Y el sentido 4, que es el anagógico, expresaba una esperanza futura. Estos 4 elementos siempre los deberían de tener con este método de interpretación llamado la cuádriga medieval. Ahora, aquí tenemos algunos problemas con este tipo de interpretación y que ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es el problema de tener este método. Supongamos, hay algunos pasajes donde se menciona Jerusalén. Y si tratamos de meterlo con este significado, entonces, cuando nosotros habláramos de Jerusalén, tenía que tener 4 significados diferentes. Como lo vimos, el literal, moral, alegórico y el anagógico. Tenían que tener esos 4. Y según los análisis de esto, en el sentido literal, pues se estaba refiriendo simplemente a la capital de Judea, que era el santuario de la nación, era la capital de lo que era Judea. El lugar, sitio geográfico, no hay más que buscarlo en el sentido literal. En el sentido moral, pues Jerusalén representaba el alma del hombre. Cuando se refiriera en cualquier lugar a Jerusalén, estábamos hablando del alma del hombre. Al ser el centro, Jerusalén de Judea, pues entonces estábamos hablando de lo que es el centro del hombre, ¿no? Viéndolo con el segundo punto en el sentido moral. En el sentido alegórico, Jerusalén representa a la iglesia. Y hay muchísimas enseñanzas. Y ahorita seguramente van a empezar a saltar dudas, porque Jerusalén representa a la iglesia en el sentido alegórico. Estamos hablando de que cada que se menciona Jerusalén, van a estar hablando de nosotros. ¿Ok? Y el otro sentido anagógico, en el que expresa una esperanza futura, estamos hablando del cielo. Por aquello también de la nueva Jerusalén y de que Dios nos va a tener en su reino, y cuando se refiere a Jerusalén está hablando de nosotros. Aquí tenemos algún problema con este tipo de interpretaciones por muchas cosas. En el Antiguo Testamento está lleno de promesas hacia lo que es Jerusalén, y creo que la mayoría de nosotros lo hemos leído.
Y muchas de esas promesas nosotros nos las queremos adueñar inmediatamente y es normal. Es algo que cualquiera de nosotros quisiéramos, que cuando dice que Jerusalén es su amada y de que también cuando le dice Dios que ya está como que harto de ella, pero no lo, ¿cómo va a dejarla? ¿Cómo va a dejar a su amor? ¿Cómo va a dejar al pueblo que ha amado tanto tiempo? Y nosotros lo tratamos de meter como que en una interpretación para nosotros. Y yo podría decirle si estamos equivocados o no. Aquí el detalle es el siguiente. Normalmente tratamos de meter a Jerusalén como si fuéramos nosotros, pero en las cosas buenas y en las cosas malas. Y en las cosas donde se arrepiente Dios, en las cosas donde también envía una maldición, ahí ya no somos Jerusalén, ¿verdad? No, ahí ya no, ese es el pueblo de Dios viejo y aquel idólatra, pecador y no sé qué. O somos o no somos. ¿Me explico? Si lo vamos a tratar literalmente, o más bien moralmente, alegóricamente y anagógicamente, vamos a tratarlo para todos. No se puede. Hay estas partecitas bonitas, sí, y estas partecitas bonitas no. Si nosotros leemos realmente las cosas fuertes que también les promete Dios a Jerusalén y a Israel, no vamos a querer ser Jerusalén. Les aseguro que para nada vamos a querer ser Jerusalén. Ay, pero para las cosas bonitas sí, ¿verdad? Entonces, ¿somos o no somos? ¿Verdad que ya no es tan... Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y ustedes dirán, pero es que... Y es que lo han dicho y les dije, voy a confrontarlos con enseñanzas que hemos visto durante mucho tiempo. A lo mejor desde que nacimos en el cristianismo. Y ahorita vamos a ver si este método pasa las pruebas o no y ustedes van a decidir. Ojo, y acá spoiler alert, no les voy a decir yo si están bien o están mal. Lo que les voy a hacer es que ustedes vayan, investiguen y vean si realmente es cierto o no. Yo tengo una opinión, pero es mi opinión. Bíblicamente les puedo dar algunos ejemplos y los puedo hacer pensar, pero realmente ustedes tienen que comprobarlo. Y así tiene que ser toda enseñanza bíblica, sea clase, sea predicación, sea profecía, sea lo que sea, lo tienen que llevar a la escritura. Y obviamente también lo tienen que llevar a lo que Dios les esté diciendo, a lo que Dios les esté hablando. ¿Estamos? Siempre van a tener que llevarlo a esa circunstancia. ¿Ok? Bueno, apartar. Y esto ya lo habíamos visto antes. A pesar de que un pasaje de la escritura tiene un solo sentido, puede tener muchas aplicaciones a una amplia variedad de matices en nuestra vida. Siempre, siempre, y eso nunca se les olvide, solamente la escritura tiene un solo sentido. No le busquemos más, pero, y aquí viene ese gran pero, puede tener muchas aplicaciones a nuestra vida. Muchas, muchas aplicaciones. Es por eso que si estamos leyendo de repente algún libro en el Antiguo o Nuevo Testamento, puede ser que Dios nos traiga una revelación y tenga una aplicación diferente para mí, para mi vida, para lo que Dios quiere conmigo en ese momento. Pero solamente sería para mí. A menos que Dios sea muy específico y diga, ve y di esto a mi iglesia. Que, si les soy bien sincero, ¿saben cuántas veces me ha tocado experimentar eso? Muy pocas. Muchas veces cuando Dios me da una revelación muy específica en mi vida, rara vez voy a tener que compartirlo con los demás. Que Dios se basó y trató de usarlo en un capítulo, versículo de Éxodo, de Levítico, de Malaquías, en Apocalipsis, pues Dios les encargó de decirlo eso. Y se lo he dicho muchas veces. A veces te traen una película de Disney, de Pixar, de los Avengers, de Matrix, no sé. Dios va a usar todo eso. Y no por eso los voy a poner a ver la película de Matrix donde Dios me habló fuertemente, ¿verdad? Digo, aparte que me verían así como que viejo loco, ¿no? Así como que no se pasen. Mándame a leer la Biblia, Samson, o sea, no manches. O lee más la Biblia tú porque creo que ves más películas o series de Netflix que otra cosa. Pero no, así es Dios. Sin embargo,
siempre podemos compartir de lo que es el sentido correcto de lo que dice la Escritura. Y muy por aparte les puedo dar mi testimonio y decirles las cosas que Dios me habló. Ya dependerá de mí meterlo o no, y yo tendré que dar cuenta de lo que salga de mi boca. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Todavía me aman? Pues por lo menos no se han desconectado o han hecho como que se les perdió la conexión. Así que le voy a seguir, ¿ok? Hay muchos problemas con todo esto, ¿no? Podemos tomar la Biblia en una dirección o en otra, y un método puede ser más refinado que otro y otro, pero lo único que no debe de ser es de tener una deformación de lo que es la parte fundamental de la Escritura, y que es que la Escritura nos debe de llevar a Jesucristo. Y ya vimos que Jesucristo nos va a llevar ¿a dónde? Al Padre. No va a haber ningún cambio. Si mi enseñanza, si mi predicación, si la interpretación no me está llevando ahí, aguas, regresémonos. ¿Se acuerdan del método de la segunda vista? Pues regresemos y volvamos a leer y volvamos a tratar de entenderlo. Porque si no me está llevando ahí, no vamos por buen camino. Porque muchas veces, y no, bueno, a lo mejor solamente a mí me pasa, pero acabo leyendo mi devocional, mi capítulo diario, como ustedes manejen lo que, como no leen la Biblia, y en vez de traerme paz, tranquilidad, redención, me trae condenación. Tenemos un gran problema, porque la palabra de Dios no nos debe traer condenación. Sí, nos debe de confrontar a lo mejor con nuestro pecado, con nuestra situación que está mal, pero debe de traer una restauración. Si no trae restauración, entonces está algo mal. Nunca va a traer condenación. Si te trae condenación, es el diablo actuando. Si trae restauración de que sí, estabas mal, pero mira, yo te estoy mostrando el camino para que vengas de nuevo hacia mí, entonces estamos en el lugar correcto. ¿Ok? Cualquier método que ocupamos, de la cuadriga medieval está muy padre, está bueno, pero ya se dieron cuenta cómo bien tiene ciertos detallitos que, híjole, si lo empezamos a buscar, vamos a encontrar por ahí problemas interesantes. Otro método es el gramático histórico, que es el que, como les había mencionado, es el más aceptado y el más que hemos manejado y que vamos a estar manejando. ¿Por qué? Porque nos ayuda un poquito más a entender todo lo que estaba pasando alrededor. ¿Cuál es el punto? Ya lo hemos manejado, voy a irme rápido con porque ya lo hemos visto en otras clases. Si el método enfoca la atención no solo en las formas literarias, sino también sobre las construcciones gramaticales y los contextos históricos que se escribieron, en el que se escribieron las escrituras. Como les comentaba, vemos más todo lo que está en el entorno y eso nos empieza a dar una perspectiva diferente, nos empieza a dar cosas que a lo mejor nosotros nunca habíamos visto, que no lo habíamos analizado. Sobre todo otra parte en la que es la estructura gramatical, nos dice simplemente si una frase era interrogativa, si están haciendo alguna pregunta, si se está dando una orden, algo directo, o se está haciendo una declaración. O sea, si se está dando cualquier tipo de cosas. Y eso solamente lo vamos a encontrar usando el método gramatical. ¿Cuál es el detalle aquí? ¿Y por qué a veces hay mucha confusión? Y muchos empiezan a decir muchas cosas conforme a esto. Y es que el problema de las traducciones es de que el hebreo, por ejemplo, no tiene ningún signo de puntuación. El griego y el hebreo no poseen signos de puntuación. Entonces, ¿cómo saben que acabó una frase? ¿Cómo saben que sigue con la misma idea? ¿Cómo saben que es una pregunta? ¿Cómo saben que es un signo de admiración? ¿Cómo saben que no continúa preguntando de lo que estaba haciendo? Imagínense, y sobre todo creo que Noemí es la que más va a saltar, un español sin signos de puntuación. ¿Cómo pueden interpretar algo así? Muchas veces cuando no sabemos escribir, tratamos de dar una idea y así como, ¿qué quisiste decir? Y no sé si han visto aquellos ejercicios que ponen en redes sociales, que ponen una frase, le ponen una coma en diferente lugar y cambia totalmente el significado. No sé cuántos de ustedes lo han visto.
Y les pondré aquí un ejemplo, pero los voy a distraer y mejor no. Imagínense en otro idioma, en otra época, donde no se manejan esos signos. ¿Ahora entienden la chamba de un traductor de la Biblia? ¿Entienden todo lo que tiene que hacer? Tiene que ver el contexto completo del libro. Tiene que analizar qué estaba pasando en aquel momento. Y sobre todo, cómo se usaba el lenguaje en aquel entonces. Recordemos que el hebreo fue una lengua que desapareció totalmente, que después se trató de rescatar, pero cuando se rescató, obviamente ya no vino con varias cosas que traía el hebreo original. La Biblia más cercana que tenemos y la más fiel que tenemos, ya habíamos visto, ¿se acuerdan cuál era? La Septuaginta. La Septuaginta fue la palabra que se tradujo a griego y que es la más fiel que tenemos de todas. Fue el primer concilio que se hizo y la primera que se formó. Ahora, tratemos de ir al hebreo con los pocos fragmentos que se tienen de la Biblia y revisarlos. La mayoría está bien, pero algunos traductores trataron de adaptar ciertas cosas por cuestiones de época. Y ahí es donde empiezan discusiones y todo. Por eso el método gramático histórico nos ayuda a ver todo el contexto de lo que está pasando. Y aunque ustedes no lo crean, este método tiene muchísimos detractores por muchas cosas. De hecho, hace poco vi que se estaban burlando de los que somos partidarios. Yo soy partidario mucho de este método, pero se estaban burlando porque estaban diciendo, ¿y el contexto de esto cuál es? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Porque es lo que siempre estamos preguntando. Pero para mí es la más grande prueba de que algo quiera decir o no quiera decir algo. Si no tenemos el contexto, no voy a poder saber exactamente a qué se estaba refiriendo el autor. Y sí, siempre vamos a ir sobre cuál es el contexto. Yo también, no sé si les ha pasado cuando hablan con alguien por WhatsApp, no tienen idea si les está reclamando, si le está pidiendo por favor, si está haciendo una pregunta, si está enojado, si está siendo sarcástico. Me encanta porque en el grupo de la familia tenemos a alguien que siempre dicen algo y todos empiezan a contestar, ya me imagino tu sarcasmo. Y así como que pues a lo mejor esta vez sí lo dijo en serio, pero pues como es un texto, no sabemos si lo está diciendo sarcásticamente o no, ¿verdad? Saludos, Miguel. Pero bueno, este tipo de cosas nos pasan cuando nada más leemos. Y es por eso que tenemos que tener el contexto. ¿En qué contexto se está diciendo? ¿Cómo se está diciendo las cosas? ¿Ok? Esto es básico, también lo que les acabo de poner. Si sabemos quién escribió un libro, para quién, bajo qué circunstancias y en qué periodo de la historia se hizo, esa información facilitará grandemente nuestro interés en entenderlo. Estos son puntos claves para la interpretación. ¿Quién lo escribió? Vamos a ver cómo estaba el autor, quién es el autor, por qué usa ciertos sentidos del lenguaje, por qué usa cierto. No es lo mismo cómo escribía Pedro a cómo escribía Pablo. No es lo mismo cómo escribía David a cómo escribía Salomón. Son cosas totalmente diferentes. ¿Para quién lo escribió? El Nuevo Testamento está lleno de cartas. ¿Quién y para quién fueron escritas? ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué él estaba escribiendo esa carta? ¿Cuál era el objetivo del que lo escribió? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuántos salmos hay de David donde tenemos un chorro de cosas que a veces parecen reclamos, a veces parecen poemas, a veces parece que está enojado con Dios? Tantas cosas que podemos ver de David que dices, híjole, y este es el corazón que debemos de tener nosotros. Si nos ponemos a analizar ciertos salmos son muy fuertes y hasta podríamos pensar que se está a todo lo contrario de alabando a Dios, ¿no? Pero si leemos bien el contexto y qué estaba pasando con David, nos damos cuenta cuál era su angustia. Y también vamos a entender de que también nos puede pasar a nosotros de que en algún momento estemos de malas, estemos con miedo y todo, y podemos llegar con Dios y decirle así. Pero eso es lo bonito de ver las cosas. Si alguien como David, si alguien que se puso en la Biblia como ejemplo del corazón correcto que deberíamos de tener, es David,
una persona de esas también se vale que se enoje, también se vale que tenga miedo, también se vale que esté confundido, también es válido que tenga miedo. Entonces, quiere decir que nosotros con todo ese tipo de cosas también podemos acercarnos al Padre y que el Padre nos va a escuchar. Para eso son todo este tipo de cosas. Entonces, nos quedamos en dónde, bajo qué circunstancias, ¿verdad? Y en qué periodo de la historia. Obviamente esto es sumamente importante porque el uso de cierto tipo de lenguaje, y ahorita lo vamos a ver, tiene mucho que ver con cómo se manejaban aquel tipo de en la historia. Uno de los ejemplos claros y que fue una de las primeras clases que me tocó dar en el instituto donde estoy ahorita, es de que se llamaba la clase pactos y pactos de sangre. Básicamente era analizar el pacto que hizo Dios con nosotros y con su pueblo y ver cuál era el concepto de todo esto. Y uno de los pactos que era muy común en las épocas de Abraham, y fue cuando se hizo el pacto en la que nosotros salimos por primera vez a la luz, la gente que no era judía, fue cuando Dios hizo el pacto con Abraham de que le iba a dar una multitud de descendencia y todo lo que conllevó todo eso y que la mayoría conocemos. Y si no, pues hay que leer Génesis, ¿no? Hay que leer la historia de este Abraham. Y cuando Dios hace el pacto con con este Abraham, hubieron circunstancias que estaban alrededor ocurriendo de que en aquella época los pactos se cerraban de una forma un poquito grotesca porque agarraban animales, los partían por la mitad y los ponían haciendo un pequeño pasillo. Por en medio había sangre y para sellar el pacto tenían que pasar por en medio de este pasillito que creaban, donde estaban los animales muertos, para sellar el pacto. Tenían que pasar una antorcha. Y eso indicaba que se cerraba el pacto. Y este pacto llevaba generaciones y no podía ser roto tan fácilmente. Y el romperlo traía una vergüenza y una deshonra para generaciones. Si ustedes leen con cuidado la historia, tampoco voy a ponerme a darles la clase, se van a dar cuenta de que Dios en visiones le mostró esto a Abraham. A lo mejor para nosotros nos parece algo extraño y nos parece algo que dices, ¿para qué hizo esto Dios? ¿Por qué creen que lo hizo? Porque en aquel entonces, en aquella época, para Abraham significó, Dios está cerrando el pacto como debe de ser y no se va a rajar, como decimos ahora. No se va a arrepentir, lo va a cumplir. Y Dios lo cumplió. El problema es de que nosotros a veces como que lo fallamos, ¿no? Por eso, en la Santa Cena, cuando le está diciendo Jesucristo que este era su cuerpo, que era entregado por ellos no saltaron y dijeron, a ver, Jesús, espérame tantito. ¿Por qué me estás diciendo esto? Ellos tenían el contexto de lo que era cerrar un pacto. Entonces ellos estaban calladitos. ¿Por qué? Porque sabían que se estaba cerrando un pacto. Lo tenían bien en claro. Usando el método gramático histórico nos damos de cuenta, los discípulos conocían cómo se cerraba el pacto en aquella zona. Y Jesús lo estaba haciendo. Es por eso que dijeron, primero está usando una metáfora, diciendo de que este era su cuerpo y que este era su sangre, y en segunda, está haciendo alusión a cerrar un pacto con la sangre. No se iba a poner Jesús a matar a los animales, a dividirlos y hacer ¿me explico? Pero está usando el lenguaje, está usando una metáfora. Y estaba haciendo uso de las costumbres y tradiciones que había en aquel entonces. ¿Se dan cuenta ahora cómo adquiere totalmente otra dimensión la Santa Cena? ¿Y por qué los apóstoles no dijeron nada? ¿Por qué se quedaron callados? Porque estaban entendiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque en su cultura era algo normal. Para nosotros es escandaloso a lo mejor decir sangre de Cristo, su cuerpo, pero para ellos no era extraño, era algo así como que, wow. Así que Jesús está usando una figura muy clara y que a mí me va a dejar súper claro. ¿Cuál es el problema? De que si nosotros no sabemos esto, nos va a sonar muy extraño algo como la Santa Cena, ¿o no?
y nos va a traer muchísimas dudas y preguntas. Y está bien que se haga, pero si se hace con todo el conocimiento, mucho mejor, ¿no? El pastor nos daba un ejemplo de que al principio a un conocido suyo, pues lo único que aprendió fue eso, la Santa Cena, y cada reunión hacían Santa Cena. Él no sabía por qué, pero la hacía. ¿Y ustedes creen que Dios va a ser tan mala onda para decir, no, pues la estás regando y estás tomando la cena insignamente y ya no eres digno de mí? Pues obviamente no. Él no tenía todo el contexto, pero ahora nosotros lo tenemos. Así que cuando tomen la Santa Cena, recuérdenlo. Y si no les ha quedado claro cuando el pastor nos dice, tengan conciencia de lo que están haciendo. Ahora saben que están cerrando un pacto, por si no les quedaba todavía claro. ¿Ok? Ahí va nada más. Mientras más conocemos, más se nos va a exigir, acuérdense. Y bueno, creo que aquí le paramos para que tengamos buenas preguntas. Nos faltan algunos temitas más, que es la crítica de origen, la paternidad literaria y fechada, y los errores gramaticales que tienen que ver mucho por ahí. Ya solamente son 3 cosas para ya salir de la clase y poder ver más otras cosas, ¿ok? Dejo de grabar y continuamos con preguntas y respuestas.